bienvenidos a su sala de artistas de TV USAC. En esta oportunidad tenemos a la joven promesa de las artes plásticas guatemaltecas, el maestro Luis Caal. Luis nació en Guatemala en el año 1987 y es una de verdad, como decía al principio, una de las promesas del arte contemporáneo guatemalteco. Creería yo que es uno de los maestros que van a marcar un antes y un después, un punto de inflexión en el arte contemporáneo guatemalteco. Es un artista poco común, de formación autodidacta, básicamente autodidacta. Fue un tiempo muy corto a la escuela de la Universidad Popular, pero digamos que su formación viene de su contacto con los muralistas urbanos. Su mayor participación en el arte contemporáneo guatemalteco no está en el trabajo de Caballete, sino más bien en el trabajo de muralismo y de graffiti también, ¿verdad? De verdad. Entonces yo quisiera, Luis, darte por bien presentado frente a tu público. Gracias. El público te quiere conocer, por favor saludarlos y quisiera pues que nos contaras en principio en qué momento Luis Caal se da cuenta de que la pulsión por las artes plásticas, que la pulsión por el dibujo, que la pulsión por la pintura mora en él. Gracias, Hugo, mucho gusto. Gracias a TV USAC por el espacio, a los televidentes, pues agradecer su atención a esta entrevista y acercarse un poco a lo que pues yo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Que es mi trabajo. Creo que al final el tema de dibujar siempre lo tuve desde niño, desde pequeño. Me gustaba siempre estar haciendo las tareas de dibujo. Mi madre me compró un cuaderno alternativo de dibujo que no estaba dentro de la lista de útiles escolares, pero que ella sabía que yo siempre iba a ocupar porque era una de mis mayores, digamos, actividades de pequeño, ¿verdad? Esa misma actitud me lleva a ser el clásico niño al que le piden los dibujos, los maestros, los compañeros, los vecinos. Tocaban siempre a la puerta pidiéndome hacer un mapa, hacer un dibujo ampliado de X o Y cosa. Entonces todo eso me fue nutriendo en el sentido de enfocarme en el tema de dibujar, ¿verdad? Quise en algún momento estudiar diseño gráfico, porque una de las cosas que me inspiraba también mucho era el tema de los libros ilustrados de cuentos para niños. Descubría yo en esos libros no solamente una historia bonita, sino además toda una magia en el dibujo, que creo que era una de las cosas a las cuales me acercaba más. Quizá leía 2, 3 párrafos y me quedaba más perdido en ver entender el dibujo en sí mismo, ¿verdad? Era algo que siempre me capturaba, la imagen, ¿verdad? Entonces todos estos elementos que estuvieron a mi alrededor siempre eran lo que me inspiraba al inicio, ¿verdad? Dibujar, estar presente en el tema de estar en los cuadernos haciendo mi trabajo, ¿no? Ya de grande, pues como lo mencionabas al inicio, fue a estudiar una parte de la Universidad Popular. No estuve mucho tiempo ahí, tenía como otros intereses también, y que lo encontré en el trabajo de arte urbano, ¿verdad? Con muralistas, con grafiteros, los cuales ya tenían pues tiempo avanzado en el trabajo de calle y de los cuales aprendí pues muchos elementos que me llevaron como a ir construyendo mi propia forma de lenguaje, digamos, plástico, visual, ¿verdad? Y creo que es algo que sigo construyendo también, ¿verdad? En la actualidad. Sí, seguís digamos, cotidianamente en contacto con el muralismo urbano. Sí, en la actualidad participo en festivales de muralismo que se hacen en el interior de la ciudad, ¿verdad? También de Guatemala. He estado
pues en Sololá, en Santa María de Jesús, en Mazatenango, ¿verdad? Donde hay mucho movimiento muralista. Creo que es como algo que quizás todavía no tiene mucha difusión, ¿verdad? Pero hay muchos artistas muralistas urbanos haciendo festivales casi cada mes, cada 2 meses, y en cada festival se realizan alrededor de 20 o murales. 30 piezas, ¿verdad? Hay personas que funcionan en colectivo, que llegan 4 o 5 personas desarrollando un mural, otros que pintamos de manera más personal, ¿verdad? Entonces yo cojo una pared y desarrollo ahí mi propuesta muralista, pero es algo que sí se está dando con mucha cotidianidad en Guatemala, ¿verdad? La muralística guatemalteca, digamos que no tiene como el caso del muralismo mexicano, que tiene, vamos a decir, un universo político, social y cultural de fondo, que es la Revolución Mexicana. Exacto. Indudablemente, la muralística nuestra no tiene ese asidero, ¿verdad? No tiene un asidero cultural, político, social, sino que cada uno seguramente llega y hace su propuesta, así es la cosa. Sí, pero hay toda una cuestión sí de identidad cultural de los pueblos mayas. Lo que sí podemos ver con mucha fuerza en los murales o en los festivales que actualmente se hacen en Guatemala es ver toda la diversidad cultural, desde imágenes que tienen que ver con la cotidianidad, con los abuelos, con las energías de los nahuales, ¿verdad? Hay mucha fuerza de identidad en los murales. Yo a veces soy un poquito distinto a lo que la gráfica en general desarrolla, porque a mí también me interesa el tema de los pueblos mayas, los pueblos indígenas, pero quizás yo voy a mi influencia un poco más atrás. Entonces me gusta mucho explorar el tema de los glifos, de los murales prehispánicos mayas, la cerámica, toda la escultura que incluso hay o se encuentra en algunos museos de Guatemala, ¿verdad? Todo eso a mí desde niño me ha inspirado mucho, ver esas formas, ver esos personajes, digamos, como entre antropomorfos pegados a una vasija. Es para mí una forma muy interesante de expresarse, ¿no? Entonces, en mi muralismo busco acercarme un poco a esas raíces con las cuales contamos, ¿verdad? Como país, como Mesoamérica, que somos también, ¿verdad? Sí, muy cercana también a la cultura olmeca, a los aztecas, todo ese mundo prehispánico es el que a mí personalmente me interesa, ¿verdad? Entonces, quizá mi propuesta a veces en el tema de arte urbano va más por ahí, ¿verdad? Buscando esos elementos. También va ligado a los textos que tenemos de la cultura maya, ¿verdad? El Popol Vuh es uno de los principales. He estado investigando un poco el Rabinal Achí, ¿verdad? Que no hay mucho trabajo visual relacionado al Rabinal Achí, y es algo que me interesa. He estado acercándome a la danza, al pueblo como tal, ¿verdad? Y es interesante que uno va siempre con una mirada quizá abierta a lo que uno se va encontrando, ¿verdad? En el caso de las vasijas, jícaras, mejor dicho, ¿verdad? Que están talladas. Sí. Ahí por aquí va a aparecer una serie de la serie de danzantes que titulo, que de fondo intenta acercar y asemejarse a ese elemento que también es muy nuestro, digamos, ¿verdad? Sí, las jícaras. Las jícaras son muy nuestras, efectivamente. También hiciste en un tiempo, tengo entendido, graffiti. Contámonos tu experiencia con el graffiti. Sí, bueno, en cuanto a técnica, el graffiti se diferencia al muralismo. Yo hice muy poco graffiti realmente como técnica. La mayoría de amigos que tenía en ese momento, pues todos eran grafiteros al 100%. Y que tiene que ver con el uso de los materiales, ¿verdad? El graffiti específicamente tiene que ver con el uso de la lata de spray y un estilo específico o varios estilos específicos de dibujo o de pintura sobre la pared. Yo estaba cercano a eso, pero siempre con las ganas de querer también hacer mis propios elementos, ¿no? Mi propia forma de expresarme.
Entonces, aunque aprendí la técnica, ¿verdad?, del uso de los materiales, siempre quería también meter dentro de mis propuestas la pintura con pincel, el stencil, e incluso en algunas ocasiones pegar algún papel o alguna ilustración sobre la pared, ¿verdad?, que era algo que creo que en la búsqueda de mayor elementos me daba a mí como mayor satisfacción de crear una pieza, ¿verdad?, que fuera más diversa en su composición. Aunque fuera más perecedera, digamos. Sí, el mural en la calle al final va a ser siempre efímero, ¿verdad? No sabemos en cuánto tiempo va a durar, y no solo por las condiciones del clima, sino porque en algún momento a alguien se le ocurre borrarlo y puede ser a la siguiente semana que se borre, ¿no? Entonces es entender también el arte desde ese punto de vista como un elemento efímero, ¿verdad? Pero que en mi caso, en donde trabajo los murales o en los festivales, en donde he participado y sigo participando, hay también una preocupación por mantener esos murales en el tiempo. Entonces he tenido murales que tienen casi 8 o 9 años de existir y de estar protegidos, digamos, ¿no? Y digamos, si se deteriora un mural, te llaman para ir a repararlo, a restaurarlo. No pasa, porque como es en la calle, ¿verdad? Es arte urbano, regularmente esa es otra de las características del mural urbano, que va perdiendo su color y se va perdiendo en el tiempo, y eso es como parte del proceso de este tipo de obras. Y lo que sí regularmente se hace es que puedes llegar a pintar sobre un muro que esté perdiendo su color, pero con una propuesta nueva, ¿verdad? Porque creo que al final no me canso, no nos cansamos los artistas de ir siempre desarrollando ideas nuevas, ¿no? Entonces, de estar en la búsqueda. Ajá, ¿no? de estar en la búsqueda constante de formas, de colores, de cosas que nos van interesando, ¿verdad? Dos cosas. ¿Hay alguna conexión entre el muralismo mexicano de los años 50 del siglo pasado y este momento del muralismo guatemalteco? Esa sería una. Y la otra, ¿en qué etapa del desarrollo está la muralística guatemalteca? Bueno, personalmente no creo que haya una conexión directa entre el muralismo mexicano y el actual, obviamente por sus condiciones coyunturales y de contexto, ¿no? El muralismo mexicano, de la mano de Orozco, de Diego Rivera, de Siqueiros, ¿verdad? Era muy revolucionario, y era por el contexto en que el cual México se estaba desarrollando en ese tiempo, ¿no? Obviamente un mural muy interesante, muy importante, y que de cierta manera sí lo influencia, pero no tan directamente. El mural guatemalteco en la actualidad también creo que se encuentra primero en una fase de identidad cultural maya, como te decía anteriormente. Los murales que vemos en los pueblos, ¿verdad?, en su mayoría son estampas, por decirlo de alguna manera, de la cotidianidad indígena, ¿verdad? El mural creo que va a tomar un rumbo en cuanto a los artistas nos abramos a otras percepciones, ¿verdad? Entendamos que el mural en la actualidad, desde los años quizás 60, es mucho más amplio, porque es una corriente ya no solo mexicana, sino a nivel mundial, y en la actualidad con las redes sociales uno tiene acceso a muralistas en Rusia, en Estados Unidos, en África, en Colombia, ¿verdad? Entonces ves que las gráficas son mucho más diversas y amplias, en donde ya no solo hay una corriente de muralistas, pintores académicos, digamos, sino se confluyen ilustradores, diseñadores gráficos y otra gente que a veces anda haciendo cosas visuales, que quizás no se dediquen a hacer arte, pero se acercan a este mundo, y entonces lo que sucede ahí es como un collage, digamos, muy hermoso, que también genera diversidad en cuanto a lo que uno visualmente puede entender en las calles, ¿no? Ajá. Y diversidad en la participación, indudablemente también, ¿verdad? Sí. La academia. Contanos tu experiencia en la UP. Bueno, fue una experiencia muy, muy corta, digamos, casi año y medio de estar ahí recibiendo clases.
como te decía, yo era un poco inquieto, ¿verdad? Quería siempre andar dibujando, salirme quizás del huacal, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, quería salirme del huacal y presentar mis propias experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hubo un momento en donde me desesperé, ¿verdad? Y me cambié a estudiar teatro, porque ahí estaban mis amigos y veía que ahí había como una manera más, una forma distinta de expresarme, y quizás en ese momento yo estaba buscando eso, ¿no? Entonces, luego ya me fui por otros lados, talleres personales, regresar nuevamente a la calle, aprender otras cosas y específicamente enfocarme en mi trabajo ya personal, ¿verdad? Y lo que quizás no hice en la academia, ya lo voy haciendo de manera personal en mi casa, ¿verdad? Viendo dibujos, copiando y entendiendo cómo desarrollar tu forma de expresarte, ¿verdad? Muy bien. Volvemos, vamos a un corte y volvemos con el artista, maestro Luis Cajal, a terminar de hablar de la academia. No hemos terminado. Bueno. Muchas gracias. Volvemos entonces en un momento. Bienvenidos de nuevo a su sala de artistas. Esta mañana tenemos en el segundo segmento de su entrevista al artista Luis Cajal. Luis, estábamos hablando de la academia. Entiendo yo que también estás empeñado en el propósito de la docencia. Contanos qué haces en la docencia. Bueno, mi experiencia en el tema de dar clases en ese sentido ha sido más con ONGs, ¿verdad? He trabajado más desde ahí, talleres específicos de creatividad que me gustan mucho, ¿verdad? Conforme me fui metiendo en el tema del arte, una de las cosas que me interesan específicamente es la creación y la creatividad. Entonces, trabajar con niños incluso a mí me ha inspirado, ¿verdad? Con formas, con colores, con esa forma tan libre de expresarse, ¿verdad? No vemos que los niños se salen de ese parámetro al que a veces nos obligan, ¿verdad? Recuerdo ahorita una anécdota que yo tuve de niño y quizás ahí fue mi primer censura en el arte. Recuerdo a un personaje de la televisión que lo dibujé y estaba orinando en mi dibujo y la maestra me dice que eso que usted hizo está feo, es sucio y lo tiene que borrar. Entonces en mi mente hay un recuerdo en donde yo estoy eliminando mi dibujo de mi cuaderno, ¿verdad? Obviamente ahora en ese momento no lo entendía, ahora entiendo quizás un poco el porqué de esa situación, ¿verdad? Yo estudiaba en un colegio cristiano, ¿verdad? Y obviamente uno en la escuela entiende que a veces es un espacio demasiado cuadrado, ¿no? Entonces en el arte para mí la idea es totalmente romper esos esquemas y en donde más me encuentro con esa libertad, yo como persona, también es en lo que quiero, digamos, acercarme un poquito y es el trabajo con niños, entender con ellos de que la experiencia de dibujar debe ser la experiencia más libre. Obviamente ya uno de grande, si se quiere dedicar a cosas específicas, uno va a tomar caminos de aprendizaje específicos por los cuales se va a desarrollar, pero en mi caso el tema de la creatividad y la explosión de emociones o de formas, las encuentro en trabajar con niños, ¿verdad? Que es como personas que no están, digamos, coartadas de ideas, sino son todo lo contrario, ¿verdad? Son muy explosivos, muy creativos y nos enseñan siempre que las cosas deben, desde mi punto de vista, en el arte ser más así, ¿verdad? Más intuitivas, más expresivas y no tan cuadradas como a veces en la escuela yo recuerdo que nos ponían a hacer cosas y no podía uno salirse un poquito de la línea, digámoslo, porque ya era una cosa mal hecha, ¿verdad? Sí, pues. Sí, es cierto eso. Vamos a ver.
¿qué diferencias encontrás tú entre tus compañeros pintores que vienen de la academia y tú que sos autodidacta? ¿Cómo te sentís respecto a eso también? Me siento bastante cómodo porque creo que tengo la libertad de ir encontrando elementos que a veces se dan por casualidad, a veces se dan por una búsqueda, ¿verdad?, de lo que uno va queriendo hacer. Y la experiencia de trabajar en la calle o en los festivales de muralismo es que estás con tus amigos, unos más adelantados en ciertos elementos que otros, ¿verdad? Otros con unas formas distintas de concebir el tema del mural, por ejemplo. Entonces ese intercambio entre amigos al final es como otra escuela, ¿verdad? Al final la calle para mí ha sido como esa otra escuela en donde voy entendiendo colores, formas, composición. Bueno, creo que la composición, no sé, pero es algo que más ha sido más innato en mí. Y no sé si es por ver tanto dibujo o bocetear demasiado, ¿verdad? Una de las cosas en mi trabajo es que yo sí hago mucho boceto. Yo tengo una idea, empiezo como a rayar la hoja, me voy por lo abstracto siempre, como para quizás liberar mi cabeza. Al revés. ¿Verdad? Vas de lo abstracto a lo concreto. Sí, y a partir de ahí voy construyendo, ¿verdad? Con la experiencia o con el paso del tiempo uno va ganando experiencia, ¿verdad? Cosas que al inicio no hacía, en el caso de las series, ¿verdad? Que uno va como teniendo en su camino, ahora las comprendo de mejor manera que al inicio. Yo soy muy diverso en lo que dibujo, ¿verdad? Un día puedo dibujar una caricatura, un día puedo dibujar un mural, otro día hago otra cosa, porque no me gusta tampoco como estancarme solo digamos, en un mismo estilo y que ahora voy a hacer solo esto, ¿no? Entonces, dibujar para mí es como esa forma de divertirme, y si yo un día encuentro un dibujo que me gusta y está bonito, lo intento copiar, a veces solo como por tener el placer de hacerlo, ¿no? Entonces, en la construcción de mi obra, al principio era como muy desordenada, ¿verdad? Diversa. Incluso yo no era de los que pensaban que iba a exponer, porque yo hacía trabajos más de ilustración y los guardaba. Quizás ahí fue donde yo empecé, como en 2013, a ya exponer con amigos, digamos, ¿verdad? Formamos un colectivo en el cual me incluyeron y me jalaron a la fuerza porque yo no era mucho de formar colectivos para exponer, pero me dijo un amigo, ¿qué vas a hacer con todo ese montón de dibujos que tenés ahí? ¿Los vas a guardar en una caja o vas a permitir que alguien los vea? Entonces me jalaron al colectivo Mayarte, que en su tiempo ellos teníamos la intención de exponer arte desde la perspectiva maya, ¿verdad? Entonces me fueron jalando a esos espacios, entonces estuve precisamente ahí conocí a Sonia Alfaro del MUSAC y ahí hice mis primeras exposiciones colectivas, ¿verdad? Y para mi sorpresa, pues tuvo muy buena aceptación mi trabajo, la gente se acercaba, preguntaba qué era esto, cómo lo había hecho. Es novedoso tu trabajo. Ajá, había ahí como, mire, es otra de las cosas que en la actualidad me siguen diciendo, ¿no? Que mi trabajo es como bastante particular y que en la era de las redes sociales, ¿verdad? Que todos tenemos acceso a diferentes redes. Tengo el orgullo de decir que me dicen que no se parece a nada que hay en las redes sociales, medio, ¿verdad? Sí, que hay en el medio, que es algo muy de acá. Y una de las características que les parece importante es que ven que en mi trabajo se refleja Guatemala también, ¿verdad? Como cultura, como identidad. Y pues ha sido uno de tus propósitos, que tu lenguaje hable sobre el contexto también, ¿verdad? Sí, a mí me parece mágico Guatemala como cultura, como país, ¿verdad? Como identidad. Recuerdos muy interesantes que tengo de niño en las ferias patronales, ¿verdad? Me gustaba ir a las ferias y una de las cosas que me gustaba en las ferias, además de ir a jugar futillos y subirme a los juegos, era el tema de los bailes de moros, ¿verdad? El baile de moros y cristianos es algo que a mí me sigue emocionando. Al ir con mi familia de niño y ver a esos personajes moviéndose, era algo que yo en mi mundo de niño quizás veía como magia. El momento en que las bombas y los cohetes en la noche explotan y va la procesión
y todo ese mundo tan libre, ese universo tan libre en donde la gente está comiéndose un elote, otros están en los juegos, o sea, es como muy libre ese momento. Es como punto de encuentro social la feria, ¿verdad? Ajá, sí, donde uno disfruta mucho. Entonces, yo me recuerdo que me ponía a jugar con los trajes de los moros. Los moros en ciertas partes de su cuerpo llevan unos espejitos. Sí. Entonces, a mí me gustaba de niño irme, ay, me estoy viendo yo, o ahí te estoy viendo a ti. A mi hermana, por ejemplo, le decía, ya te encontré. En el reflejo de los espejitos. Incluso en mi obra hay tres piezas inspiradas en los moros, en la cual yo incrusté espejos de esos que utilizaban los moros en sus trajes, están incrustadas en el lienzo, a manera de crear ese juego, ¿verdad? Porque en la obra yo también a veces busco recrear esos momentos que llevo en mí como persona, ¿no? Y que quiero quizás en algún momento tratar de que esos momentos los puedan tener otras personas, ¿no? Recrear a través de tu obra. Sí. Mira, yo creo que llegó el momento de preguntarte cómo influye, bueno, tú perteneces a esta generación de los millennials, ¿verdad? ¿Cómo influye en tu obra lo digital? Bastante, porque a partir de lo digital yo puedo conectarme con artistas de todo el mundo. Entonces hay artistas que quizás no son muy conocidos acá o que están fuera de nuestro alcance visual, pero hay un movimiento bastante grande de artistas a nivel mundial. Entonces hay muralistas mexicanos que a mí me gustan mucho por ese mismo desarrollo de su trabajo en combinación con otras áreas como de hoy en la actualidad. Por ejemplo, puedo mencionar a Seiner, que es un gran artista mural de México, que hace cosas increíbles en cuanto a color, composición e identidad propia de pueblos prehispánicos, o en este caso mayas, ¿no? O aztecas en su contexto. Pero también hay artistas como Ojimios, que son de Brasil y que pintan por toda Europa y andan haciendo cosas increíbles en cuanto a color, diseño y forma. Muralistas también. Muralistas. Aris, que también es de España y es un man que cuando yo vi su trabajo fue como... Y hay varios, en realidad hay varios. Y lo que me gusta es la diversidad tan amplia de estilos que me van como siempre nutriendo en color, en forma. A veces como resolver una composición, digamos, que no tenía yo desarrollada, o cómo la termino de trabajar. De repente veo la foto de algún mural y encuentro un detalle que me dice, ahí está la composición de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, sí. Lo digital al final es como esa escuela visual de la cual nos estamos nutriendo todos los días, por ejemplo yo, ¿no? Entonces voy encontrando ahí muchas cosas o con las cuales coincido en cuanto a ideas. Pienso, digo, este artista está desarrollando algo bien interesante, ¿no? En cuanto a identidad, en cuanto a propuesta artística, ¿verdad? Y creo que en algún momento, pues Guatemala también va a ir hacia esas formas distintas de crear arte urbano y arte académico, arte o de caballete, ¿verdad? Sí. ¿Qué es más, Luis Caal? ¿Artista urbano, artista de pared o artista de caballete? Yo creo que ambas. Obviamente estar en la calle pintando con tus amigos es otra dinámica, es estar en un contexto a veces duro, pintar bajo el sol, estar corriendo de que no va a llover, como nos ha pasado en algunos festivales, es estar a la par de personas vendiendo cosas. Es un ambiente muy distinto al estar solo en tu casa desarrollando tus ideas. Con ambos me siento cómodo, y quizás cuando en algún momento me lleno de uno, voy en busca del otro, y viceversa, ¿va? Porque a veces también estar en la calle es muy cansado. No podría yo, quisiera tener energía para pintar un mural cada día en la calle, pero realmente es imposible, ¿verdad? Sí, por supuesto. O quizás no, pero al final personalmente las energías se me acaban. Entonces ya en la casa ya es como una cuestión más relajada, más tranquila. Un ejercicio de tranquilidad. Y que me mantengo realmente
boceteando, como digo, ¿verdad? El boceto para mí es fundamental y tengo ahí en la esquina de donde trabajo un montón de cuadernos llenos con ideas, bocetos, y que voy clasificando ahora, ¿verdad? Con el tema de las series y decir, este va más para acá, esto va más para acá, entonces haciendo un medio estudio de cómo ir separando series o estilos, digamos, o formas. O sea que las series están preconcebidas. No decís, por ejemplo, hoy vamos a hacer una serie sobre danzantes prehispánicos basada en la danza del venado, por ejemplo, y entonces empezás a bocetar, sino que ya hay algunos elementos preconcebidos, previos de tu trabajo permanente en el boceto. Sí, creo que ambas, porque ahí, como te repetí, hay dibujos que hago muy desde la abstracción y voy desarrollando algunas ideas que nunca termino de concluirlas, y en algún momento, cuando la serie de danzantes, por ejemplo, o la serie de Rabinal Achí que quiero sacar, es algo bien puntual que tengo, y entonces lo tengo ordenado en otra carpeta, digamos, así como en la compu, abro la carpeta de Rabinal Achí, y entonces estoy concentrado en lo que voy leyendo, tratando de acercarme, ¿verdad? En la serie de danzantes, como te decía, en 2017 la tenía, digamos, desarrollada, pero la dejé guardada porque algo me decía que todavía no estaba lista, que todavía le faltaban más elementos, y quizás también a mí buscar más formas para acercarme a esa serie de danzantes. Fue hasta 2022 en donde ya hice una exposición personal como de 30 piezas de danzantes, ya en donde yo me sentía cómodo, ¿verdad? Donde no iba a ser una figura muy primaria o muy repetitiva, sino ya iba a tener una diversidad de elementos con los cuales yo ya me sentía lleno o contento, ¿verdad? Con lo que veía en cuanto a los bocetos, y luego fui desarrollando ya, digamos, en los diversos materiales en los que trabajé, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué artistas, no guatemaltecos, qué artistas en términos generales influyen en el trabajo de Luis Caal? No sé cómo responder a eso. Quizás mis artistas favoritos podría ir por ahí, ¿verdad? En el caso de artistas guatemaltecos, hay una experiencia que a mí me cambió la vida, de niño también, y es caminar sobre la obra de Resinos. En este caso fuimos con mi familia, mi abuelo nos llevó al Teatro Nacional, y desde que yo me acerco a ese lugar, ver la magnitud de ese objeto, y llamémoslo por decirlo de una manera así inicial, que me sobrepasaba, fue algo que me hizo algo en la cabeza, ¿verdad? Me emocioné verlo, no lo entendía también. Al caminar a su alrededor, uno va imaginando varias cosas, no sabía quién lo había hecho, no entendía que era una obra arquitectónica de arte, pero sí me sobrepasó, digámoslo, ¿verdad? Y caminar por las gradas y subirme hasta el techo del teatro y ver la ciudad, o sea, ahí, ¿verdad? Maravilloso. Eso es una experiencia que no puedo olvidar, ¿no? Ahí obviamente, y yo en ese inicio quizás no sabía que era Resinos, pero quizás eso después, en adelante, me acercó a su obra como tal, digamos. Bueno, mira, este es un tema que tenemos que volver a retomar en el próximo segmento, porque este segmento está llegando a su final. Volvemos en su sala de artistas con el maestro Luis Caal. Estamos de regreso con el artista maestro Luis Caal. Luis, estábamos hablando cuando terminó el segmento anterior de ese viaje en el que tu abuelo te lleva al Teatro Nacional. Termina de contarnos la experiencia. Te subiste al techo, viste la ciudad de ahí.
la experiencia esa de caminar sobre la obra de un maestro tan insigne como de uno de nuestros artistas más insignes, ¿verdad? De nuestros mejores artistas, de nuestros de los genios del arte guatemalteco realmente, ¿verdad? Como el maestro Recinos, ha de haber sido indudablemente una experiencia maravillosa para alguien que de alguna manera, aunque no lo supiera, pues estaba empezando a caminar este largo camino de la vida en el arte, ¿verdad? En el que tú te has movido. Yo quisiera que nos terminaras de contar esa experiencia, porque es una experiencia muy linda, así que quisiera que se la dejaras a tu público. Sí, bueno, caminar sobre esa obra, yo creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar a cualquier persona, seamos artistas o no, o nos dediquemos a una cosa u otra. Estar ahí y ver y sentir el espacio, el lugar, solo eso ya es ganancia, digámoslo, ¿verdad? Independientemente si más adelante vamos a dedicarnos al arte o no. Y prácticamente toda esa área creo que fue muy bien concebida, ¿verdad? Todo este centro histórico, en donde hay obras no solo de Recinos, sino también tenemos los dibujos de Mena en algunas paredes, tenemos a Goyri también ahí, a Mérida, ¿no? Entonces, todo ese espacio, haberlo transitado de niño, para mí fue una de las cosas que afortunadamente me pasaron, ¿verdad? Porque creo que si no hubiera caminado por ahí, yo no sé si me hubiera gustado más o menos el arte, no lo sé, sí. Pero estar ahí inmerso, sin saber qué era aquello, creo que es algo que nos hace falta, ¿verdad? Son espacios públicos a los cuales creo que debe haber mucho arte, mucha convivencia, no solo para la recreación, sino para la inspiración, ¿verdad? Entonces, sí, hacen falta espacios públicos, más espacios públicos como el centro cívico. Exacto, sí, que finalmente es de difícil acceso, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión en la que el presidente del crédito hipotecario era un amigo mío, y entonces llegan un día y le dicen, fíjese, señor presidente, que uno de los conserjes se está robando las láminas de la obra de Carlos Mérida y pues ya estaban incompletos, ¿verdad? Entonces le hicimos una propuesta para la restauración. Resulta que los murales habían sido, la pintura había, es decir, las piezas habían sido hechas en Italia, en Milán, y el taller no existía, pero había una gente que sabía hacerlo. Pasamos como 2 años investigando para que le dieran a un artista conocido nuestro el trabajo, y a la hora de rajar ocote, el Instituto de Antropología e Historia dijo que no se podía tocar la obra de Mérida. Y entonces tenemos mutilada la obra de Mérida ahí, ¿verdad? Es decir, yo he también transitado un poco el área esta del centro cívico, y tenés razón. A mí aún ahora, por ejemplo, pararme enfrente del mural de Carlos Mérida en el Ix, es una experiencia más. O en la misma Muni. En la Muni, sí, ¿verdad? Lo del mural de Oriente, ese que da la 7ª avenida de la Municipalidad de Guatemala, que es de don Guillermo Grajeda Mena. Pues es que son de las cosas que los guatemaltecos no debiéramos perdernos, pero finalmente nos perdemos porque resulta que en lugar de acceder a la posmodernidad desde el punto de vista cultural, estamos accediendo a la modernidad desde el punto de vista de este arrebato vergonzoso del consumo. Pero esos son otros 20 pesos. La simbología de tu trabajo, ya hablábamos, está muy influida por el arte maya, por la cosmogonía maya. ¿Qué experiencias teóricas tiene previas, sustentan más bien este trabajo? ¿Qué experiencias teóricas? ¿A qué textos has recurrido?
Bueno, el principal quizás, digamos, es el Popol Vuh, ¿verdad? Que es como el libro que en un inicio en la escuela lees, ¿verdad? Porque es parte del currículum, pero que después, ¿verdad? Ya de una manera más abierta uno busca, ¿no? Entonces el Popol Vuh lo he leído 2 veces o 3, ¿verdad? Porque siempre encuentro imágenes muy lindas que quiero dibujar, ¿no? El Ravenal Achí también es otro interés el cual tengo, ¿verdad? Quizás un proyecto que es para futuro. He visto que hay muchos artistas que se han encargado de pintar escenas o dibujar escenas del Popol Vuh, pero del Ravenal Achí no he encontrado mucho, apenas quizás, ¿no? Entonces ahí hay como un interés propio, ¿verdad? De releer nuevamente el Ravenal Achí. Tengo quizás un par de bocetos ya desarrollados, unas ideas de cómo conjugar el texto con lo que también es el pueblo, ¿no? Porque el pueblo en la actualidad rabinal también tiene sus propios colores, sus propias formas, sus propios ritmos. Entonces yo en el futuro quiero acercarme a eso, ¿verdad? Es una búsqueda, todavía no la tengo completa, tampoco significa que va a ser la forma en la cual se tienen que definir las cosas, sino como artista nada más tener la posibilidad de acercarme un poquito a lo que existe y a lo que habita ahí, ¿no? ¿Verdad? Otros textos, digamos, prehispánicos es el Código de Dresde, que desde que lo descubrí y lo vi, yo dije, ese texto tiene que ser mío, ¿verdad? En cuanto a tenerlo, porque para mí es una expresión de arte. ¿Tenés una copia física? Sí, tengo un libro impreso, digamos, una copia del texto, ¿no? Y es un texto que guardo mucho y que lo quiero mucho y que nunca lo termino de leer en este caso y que nunca me aburre verlo, ¿verdad? Lo abro, quizás no entiendo obviamente el contenido que hay ahí dentro, pero toda la caligrafía desarrollada y toda esa forma de expresarse es algo que me sigue a mí apasionando mucho y que en algunos dibujos o algunos proyectos a futuro van a estar muy ligados a ese códice, digamos. Te voy a contar una experiencia brevemente. Hace algún tiempo, yo tengo algunos años de estar escribiendo un trabajo sobre la pintura de Quetzaltenango. Tengo ahí la tesis de que el arte contemporáneo guatemalteco viene de Quetzaltenango. Pues rápidamente cuento esto. Escribiendo una breve semblanza sobre, hay 4 Rolandos en Quetzaltenango realmente, ¿verdad? Rolando Ixquiac Xicará, Rolando Sánchez, Rolando Pisquí, Rolando Aguilar. Son más o menos contemporáneos. Rolando Ixquiac un poco mayor, ¿verdad? Escribiendo sobre Rolando Aguilar y sobre Rolando Pisquí, yo les digo a ellos en algún momento que ellos debieran retomar el Popol Vuh, porque el Popol Vuh originalmente fue un libro pintado, indudablemente, ¿no? Es decir, probablemente un libro como el Código de Dresden, ¿verdad? Como el Códice de Dresden. Entonces, como el Pereciano, el Troportesiano, es decir, es más o menos la misma idea. Entonces yo les estoy diciendo a ellos en el texto que deben comprometerse a darle continuidad a la historia del Popol Vuh, ¿verdad? Porque son es decir, pintar y escribir para la cosmogonía maya es la misma cosa finalmente, pues, ¿verdad? Bueno, y el Ravenal Achí, indudablemente, nuestro nexo más directo con esa noche en la que se pierde el pasado y nuestro tiempo prehispánico, es el único hilo conductor que tenemos entre hoy y el pasado prehispánico, porque el Popol Vuh, no vamos a decir que manoseado, porque tampoco, pero sí pues influido por el trabajo del padre Jiménez, indudablemente, ¿verdad? Vamos a ver. Ya hablamos de los textos prehispánicos. Lo del boceto es una historia muy interesante también. A mí me ha gustado mucho ver a muchos artistas
bocetar increíblemente, trabajar incansablemente, difícilmente hay una conexión real y directa entre el boceto y el trabajo final, ¿verdad? Es decir, a veces el boceto es una maravilla y el trabajo final no lo termina siendo por alguna razón, ¿verdad? Hay un momento en el que se pierde la conexión ahí. Yo no he conocido a los mejores, a los artistas de los últimos 75 años en este país, pero no conozco a ningún artista como tú que esté preconcibiendo el trabajo, que esté bocetando permanentemente y recurriendo al banco de bocetos que tiene ahí guardados para sus series nuevas. Eso es una maravilla, y además esto no tiene precedente. Por eso yo te decía en alguna oportunidad que ustedes son el punto de inflexión en el arte contemporáneo, este grupo pequeño que son como 4, 5 o 6 artistas ustedes, ¿verdad? Luis, ¿qué le dirías tú hoy a los artistas jóvenes, que son más jóvenes que tú, que están buscando su camino? ¿Qué les dejarías hoy, tú que sos ya un artista en camino, logrado, un maestro de las artes plásticas guatemaltecas? Bueno, una, que crean en lo que están haciendo, que lo amen y que se desvivan por eso. Obviamente también que estemos abiertos a observaciones, a llamadas de atención que van surgiendo en el camino, pero que encuentren, al final yo personalmente hago una búsqueda dentro de las cosas que voy haciendo, una parte mía va buscando ese arte maya que existe en mí, que existe en este país, y voy buscando ese lenguaje, ¿verdad? Esas formas. Si no es el caso, seguramente cada quien encuentra también su lenguaje y aquellas búsquedas que pueden ser políticas, que pueden ser sociales, que pueden ser puramente estéticas, ¿verdad? Al final creo que todo es válido, pero hay que tener como certeza de realmente qué es esa búsqueda, a qué me voy a dedicar yo. Y quizás no significa que se van a mantener o nos vamos a mantener por esa misma línea, porque todo en el transcurso del tiempo va uno encontrando otras vías, ¿verdad? Pero quizás es caminar con pasión sobre lo que están haciendo, ¿verdad? Y buscar con pasión y alimentar su trabajo visual, plástico o cualquier otro trabajo artístico que hagan con más elementos que lo nutran, ¿verdad? Y que le den y le impregnen esa fuerza que creo que cualquier propuesta artística debe tener, ¿verdad? La canción, por ejemplo, si está llena de un contenido con fuerza, nos va a atravesar. Si es poesía, de igual manera, ¿verdad? Y puede ser lo más romántico, lo más cursi, pero si creemos en eso y creemos que esa forma de expresarlo va a ser la genuina para nosotros, nadie más nos puede decir que no es eso, ¿verdad? Que el romanticismo ya murió, que el dibujo ya murió. Eso quizá lo dicen las personas que no sienten gusto por el arte, ¿no? Y que quieren dedicarse a hacer otro tipo de cosas, y que está bien, pero un artista creo que siempre debe ir a lo profundo de las situaciones en las cuales vivimos, ¿no? Y desde ahí nutrirse e ir buscando y encontrando esos caminos que nos van a llevar a expresar lo que querramos, ¿no? Sí. Yo creo que el momento es un momento, este es un punto de inflexión también en la historia del pensamiento humano, ¿verdad? Es decir, el surgimiento de la revolución digital ha hecho crecer el conocimiento humano de manera exponencial. Hasta un poco antes de la invención un poco antes del momento en que la imprenta llega a Europa, era posible tener acceso a todo el conocimiento humano, porque era muy limitado.
La imprenta dispara. Y luego, finalmente, este arrebato de la digitalización, que saber a dónde va, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tener confianza en que la pintura y los libros no van a desaparecer por lo digital, no hay ninguna duda de eso. Yo quisiera que me hicieras el favor de despedirte de tu público, porque estamos llegando al final de la conversación, de la entrevista. Así que las cámaras de TV USAC son tuyas. Pues gracias a TV USAC, a Hugo, ¿verdad?, por el espacio de conversación, por permitirme contar un poquito de la experiencia que llevo en mis hombros, ¿no? Y la cual sigo buscando y construyendo. Decirles que pues feliz de estar acá en este espacio y que pues nos seguimos viendo más adelante, acá o en otro lugar. Estas fueron las palabras de Luis Caal, el maestro Luis Caal. Ya lo escucharon ustedes, ya no necesita más presentación. Volveremos pronto a Sala de Artistas de TV USAC y agradecemos mucho la audiencia y haber estado pendientes de esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes.